Bueno, bienvenidos, ¿no? Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar inicio a un seminario, ya lo vamos a presentar a Luis, que es el que va a oficiar hoy, pero antes, bueno, quería dejarle la palabra a Juan Pablo Juliá, que es el director de la Reserva de Orcomolle, para que nos cuente un poquito cómo es que llega Luis acá, en el marco de este proyecto que tienen en la Reserva. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Luis llega vía Amphibian Ark, que es un grupo que financia proyectos de cría en cautiverio de especies amenazadas de anfibios y para el cual nosotros logramos obtener un par de subsidios desde hace unos años. Venimos trabajando con la rana marsupial de la banderita, haciendo rescate de renacuajos en sitios donde se redescubrió de alguna manera la especie después de varios años de ausencia de registros. Son 2 o 3 sitios en el Parque Provincial Los Sosas, hay otro más en el Parque Nacional Campo de los Alisos, hoy Parque Aconquija, y poco más. La especie pasó de estar en una categoría incierta a estar en peligro de extinción, en parte gracias a los estudios realizados dentro del marco del proyecto de la rana marsupial, y algunas de las actividades que hemos desarrollado tienen que ver con este rescate de renacuajos, que completen el desarrollo en el centro de cría de la Reserva Experimental de Orcomolle, que fue financiado por Amphibian Ark, y luego su liberación en los mismos sitios donde fueron conectados. En el interín pudimos, el proyecto está a cargo principalmente de la veterinaria Elena Correa, pero también participa gente de el INECOA de Jujuy, así que es un proyecto conjunto entre distintas instituciones. También participa la Dirección de Flora y Fauna de la provincia, como tiene que ser en estos casos en que hay que mover ejemplares, hacer permisos de colecta y luego introducirlos al medio. Y en el interín, bueno, han surgido un montón de datos muy interesantes sobre la especie que no se conocían. Hemos podido filmar por primera vez el amplexo, todo el proceso de trasvase de los huevos al marsupio, la eclosión y liberación de los renacuajos. Todo eso se ha podido hacer en cautiverio y era algo que no se conocía con exactitud hasta estos trabajos. Y también pudimos detectar que hay renacuajos que están infectados por Chytridiomycetes y se los ha tratado, se los ha negativizado y se han devuelto a la naturaleza ya recuperados, lo cual también aumenta las posibilidades de supervivencia porque los adultos parecen ser menos afectados por el hongo y los renacuajos son los que son la etapa más vulnerable, además de otras situaciones que ponen en peligro sobre todo a los renacuajos en su etapa en que están en las charcas. Las charcas aparecen con contaminación de basura, con presencia de ganado que los pisotea o de cerdos que se los comen, así que también a partir de esos resultados es que hemos presentado una serie de recomendaciones a la Dirección de Flora y Fauna para proteger esos sitios de anidada. Y bueno, es lo que hasta ahora viene desarrollándose dentro del marco del proyecto. Hay muchas más iniciativas para llevar adelante en el futuro. Hay estudiantes que han hecho parte de sus trabajos finales para recibirse dentro del marco del proyecto y hoy están en CONICET trabajando con especies similares y colaborando continuamente con el mismo. Y bueno, dentro de todas esas series de actividades que venimos desarrollando gracias al apoyo de Amphibian Ark, una de ellas ha sido poder generar el espacio para este seminario y para que nos visite Luis y nos cuente un poco cómo se viene trabajando desde Amphibian Ark en la conservación de anfibios. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación de nuestro disertante.
La charla de hoy se titula Conservación ex situ de anfibios, experiencias y desafíos en centros de rescate. Luis Carrillo es médico veterinario graduado de la Universidad de Zulia en Venezuela y después realizó una especialización en cirugía y medicina veterinaria de fauna silvestre y una maestría en medicina veterinaria, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzó a trabajar en zoológicos en su natal Venezuela, en el zoológico Cariacuau. A partir de ahí ha tenido la oportunidad de trabajar en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos. Desde 2005, Luis también ha trabajado en la Red Regional México del Grupo de Especialistas en Planificación para la Conservación de la UICN y desde 2012 ha sido el representante regional para México con el rol principal de organizar y facilitar talleres de conservación para muchas especies en América Latina. En el 2008, Luis también comenzó a capacitarse en conservación y manejo de anfibios a través del curso de la Asociación de Zoológicos y Acuarios y luego eventualmente a través de cursos de capacitación y visitas profesionales a proyectos de conservación y colecciones privadas. Con experiencia en medicina veterinaria, Luis fue contratado por Amphibian Ark para ayudar en la traducción de documentos y conferencias claves sobre veterinaria de anfibios y también para ser instructor en cursos de capacitación en América Latina. Posteriormente fue designado como coordinador del grupo de anfibios de la Asociación Latinoamericana de Zoológicos, cargo que aún ocupa en la actualidad. En 2010, Luis dirigió un grupo de expedición en busca del raro sapo crestado, Incilius cristatus, en el estado de Puebla, México, como parte de un programa de conservación de la especie. Afortunadamente, el grupo pudo encontrar y colectar un grupo de animales para iniciar un programa de reproducción y manejo de conservación ex situ para la especie. Durante los últimos 9 años, como coordinador de capacitación de ARC, el desafío de Luis ha sido identificar las necesidades de capacitación y organizar y coordinar programas de capacitación para mantener a flote las especies de anfibios amenazadas. Durante los últimos años, Luis ha podido obtener financiación y organizar cursos de capacitación en conservación y manejo ex situ de anfibios y talleres de conservación de anfibios en Bolivia, Colombia, Perú, Costa Rica, Portugal, Ecuador, Brasil, Guatemala y Estados Unidos. Bueno, con esto le damos la bienvenida y paso la palabra. Hola, buenos días. Espero que estén bien. Bueno, gracias por la invitación y gracias, Elena, por la organización. Y entonces, bueno, esta charla la dividí yo como en 3 partes. Bueno, Elena me había pedido que contáramos un poco la experiencia con sapo de cresta en México, que es un proyecto que empecé, pero no sigo yo. Y un poco qué es Amphibian Ark, qué es lo que hacemos. Y luego 2 o 3 eventos o partes claves que yo pienso que son importantes para el éxito, para desenvolver adecuadamente un proyecto de conservación, tomando algunos ejemplos de programas que existen en la actualidad o han existido. ¿Cómo pasó? Vale, entonces, un poco la historia, de dónde sale el arca de anfibios, de dónde viene la preocupación del tema de conservación de anfibios. Por ahí, en los años 50 se empiezan a hacer las primeras documentaciones de disminución de anfibios a nivel mundial, y ya en el Congreso Mundial de Herpetología, que es el primer congreso, se reúnen los herpetólogos de muchas partes del mundo y empiezan a darse cuenta que esto que yo estoy viendo en mi país es lo mismo que está pasando en Australia, en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, etc., ¿no? Entonces se dan cuenta que la cosa no es solamente en donde yo estoy, sino que es un poco más expandido, ¿no? Y entonces, en los años 90, la UICN crea esta fuerza de tarea para investigar qué es lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? O sea, como que pasar las barreras de geográficas nacionales y entonces tratar de investigar qué es lo que está pasando. Y por ahí en el año 95, 96, Karen Lips encuentra en Costa Rica esta mortalidad masiva de anfibios, y en el 97 describen finalmente el hongo Chytridium, ¿no? Y el hongo Chytridium pasa a ser el malo de la película y el causante de la extinción de todos los anfibios en el mundo.
aparentemente, y empieza también a investigar en los museos si ese hongo estaba antes o no estaba antes, ¿no? Y como sabemos ahora, hay registros de hace muchísimos años en Latinoamérica, antes de los años 70, está el hongo presente, ¿no? Entonces, ¿qué llevó a esta extinción o a esta nueva reactivación del hongo? Realmente no lo sabemos. La idea es que es varias factores en conjunto: cambio climático, pérdida de hábitat y estrés, y el hongo como tal, ¿no? Y luego, en el 2000 empieza la evaluación global de anfibios, que seguramente se hizo también aquí en Argentina. Y en el 2005 se hace esta cumbre mundial de anfibios en Panamá, donde se reúne un grupo muy grande de herpetólogos para definir las líneas de acción que se va a llevar a cabo para conservar anfibios a nivel mundial. Entonces, a raíz de esto, se genera el plan de acción de conservación de anfibios, que la primera edición fue el 2007, pero ya hay una edición nueva del año 2021, si no me acuerdo mal. Y en el mismo año se funda, o se organiza Amphibian Ark, que es una ONG, como sin una sede específica, pero es como de carácter mundial, y está conformado, la formaron el Grupo Especialista de Conservación para la Planificación de la UISN, la Asociación Mundial de Zoológicos y el Grupo Especialista de Anfibios. Entonces se conjugan estas tres organizaciones y forman el Arca de Anfibios con un componente específico del plan de conservación de anfibios, que se centra nada más en la parte ex situ, ¿no? Cómo ayudar a la conservación ex situ de aquellos anfibios que no pueden ser en el momento salvaguardados de la naturaleza, ¿no? El objetivo principal es in situ, ¿no? Hacer la mitigación de las amenazas que sean necesarias, o la protección de las áreas que sean necesarias para salvaguardar la especie, pero aquellas que ya están muy deterioradas en su conservación, entonces poderlas apoyar desde el punto de vista ex situ, ¿no? Y la visión, pues, y es una visión conjunta de la Alianza de Supervivencia de Anfibios, el Grupo Especialista de Anfibios y Amphibian Ark, es los anfibios prosperando en la naturaleza, ¿no? Nunca aislándolos del ciclo natural. Entonces tenemos 4 áreas focales. Primero es, están en desorden, pero para nosotros lo primero es evaluar y priorizar qué especies necesitan realmente de nuestro apoyo ex situ, y esta priorización también nos ayuda a identificar acciones que necesitan las especies in situ. Luego, entrenamiento de la gente, capacitarla para que pueda manejar adecuadamente un programa de conservación ex situ. Dar un seguimiento y un apoyo a estos programas que nosotros apoyamos, financiamos, y la parte de sensibilización y comunicación hacia la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hemos realizado casi un poquito, son 42 talleres hemos evaluado casi un poquito más de la tercera parte de los anfibios descritos a nivel mundial en casi 50 países. Y ahí pueden ver un poco la parte de capacitación, cómo se ha distribuido, con muchísimos cursos de capacitación en América Latina, porque bueno, son los países que más diversidad tienen en anfibios. Y bueno, del año 2019, justo antesito de la pandemia, empezamos nosotros también a hacer talleres en línea para poder llegar a más gente, ¿no? Porque los talleres presenciales son súper costosos, y conseguir financiamiento cada vez es más complicado, ¿no? Entonces empezamos con talleres en línea. Y luego apoyamos a los talleres de conservación, a los programas de conservación ex situ a través de becas, y hemos hasta ahora dado un poquito más de $250,000 para programas de conservación en situ en 22 países, incluyendo Argentina, y después hablo un poquito de eso. En la parte de sensibilización, tenemos un boletín por ahí cuatrimestral, en donde se comparte con la comunidad científica, no es indexado, pero se comparte con la comunidad
de conservación, los logros de conservación ex situ a nivel mundial de anfibios, y un poco, bueno, la parte de redes sociales. Por ahí tuvimos la oportunidad con la gente del doctor Luis Colomba de Ecuador, nombró a una especie nueva en honor del príncipe Carlos, bueno, ahorita el rey Carlos. Entonces, un poquito sensibilizar y difundir la importancia de los anfibios en el ambiente. Y entonces, una de las partes importantes que nosotros fomentamos es saber qué es lo que estamos conservando, ¿no? Entonces, esto es ahorita como para que ustedes me vayan ayudando, ¿no? Esto es un sapo del grupo Atelopus. Las ranitas arlequines están distribuidas desde Costa Rica hasta Perú. Y ahí vemos un grupo, y ustedes lo que quisiera que me ayudaran a definir si esta es más de una especie o no. A ver quién se anima. ¿Perdón? Sí, ¿quién se anima? A ver si nadie. A ver, pasa a la próxima. ¿Misma especie o diferente especie? La misma. ¿Misma o diferente? Parece la misma. Parece la misma. ¿La próxima? ¿Misma especie o diferente? Esa parece un poco más. Parece más diferente la de. Parece más diferente. ¿Igual o la misma? Okay. ¿Va a la próxima? ¿Pasa las varias? ¿Ya? ¿Pásala? 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 Hasta ahí. Puro Atelopus varios. ¿No? ¿Pasa la próxima? Son los morfos Atelopus varios de Costa Rica. Es un trabajo de 2021. Entonces, la colectas en campo y parece, si ves pasa una anterior. Es una anterior. Esta con la primera, dos arriba, totalmente diferentes, ¿no? Pero genotípicamente son iguales. Entonces son morfos diferentes, pero que son la misma especie. ¿Va? Ok. Próximo. ¿Esto es igual o es diferente? Las tres. Ahora sospecho que son iguales. ¿Iguales? Vale. ¿Es una antes? Sí, entonces esa es que tenía. Es Atelopus zetequi, la rana dorada de Panamá, una especie que está considerada extinta en vida libre, pero que está manejada en cautiverio, ¿vale? Entonces, morfos totalmente diferentes que pensarías que son especies totalmente diferentes, pero que es la misma especie. Entonces, por ahí en el año 99, este proyecto se formó el proyecto Rana Dorada, liderado por el Zoológico de Atlanta, y ellos solicitan un permiso al gobierno de Panamá para colectar individuos, ¿no? No sé si han visto alguna vez la onda de expansión del hongo Chytridium por Centroamérica. Entonces empieza en el Copé en Costa Rica y empieza como a bajar hacia Panamá. Entonces, viendo esa ola de expansión que hasta le habían medido cuántos kilómetros avanzaba por año, ellos deciden, vamos a resguardar esta especie, esperando ver cómo hacemos con el hongo, cómo vamos a pelear contra el hongo, y posteriormente entonces las volvemos a la naturaleza. Entonces, en el 99 piden los permisos, y en el 2001, 2002 y 2003 hacen colectas de campo. Tenían permiso como hasta de 200 individuos. ¿Ok? Pasen la próxima. Entonces, hacen la colecta y distribuyen los individuos colectados en diferentes instituciones en Estados Unidos, y empiezan a reproducir, ¿no? Hacen un protocolo exitoso de mantenimiento y reproducción y empiezan a reproducir la especie, pero vienen unos investigadores y dicen, oye, estos morfos son bien diferentes, ¿no? ¿Será que son lo mismo? Y entonces empiezan a hacer nuevamente genómica, ¿no? Y encuentran que de la localidad A, localidad B, son la misma especie, pero la localidad C
que son muy parecidos, es otra especie. Entonces tenían Atelopus zeteckii y Atelopus varius, ¿no? Mezclados como si fueran una sola especie y reproduciéndola, ¿no? Entonces, después de tal semejante esfuerzo, se dieron cuenta que había un problema ahí de hibridación, y entonces volvemos atrás y ya con la información de qué es lo que vamos a conservar, empezamos a conservar adecuadamente, y es un proyecto que sigue en la actualidad y están por reintroducir los animales de vuelta a Panamá. Entonces, ese fue el primer caso, ¿no? ¿Qué especies vamos a conservar? Hay muchas especies que no sé cómo está el caso de Argentina, no conozco las especies, no soy taxónomo, pero están los típicos grupos, ¿no? Este pertenece al grupo, no sé, Bullcherina, por decir, ¿no? Entonces, no, es que ¿cuántas especies hay? Ahí hay 20. Entonces, ¿qué realmente es lo que vamos a conservar? ¿Es una especie, ¿no? Comunidad biológica, o es un grupo de especies que no sabemos realmente qué es? Entonces, ahí la parte de investigación in situ, investigación de laboratorio y conservación in situ van de la mano, ¿no? Con las técnicas moleculares actuales podemos identificar qué especie es y empezar a trabajar. Vale, una atrás. Esa que tenías. Gracias, sí. Vale, entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. ¿Qué especie conservarían? Este sapo verrugoso, feo, que saca leche y que en la mano te hace quién sabe qué cosa, según las abuelitas, o esa rana bonita de la derecha. La rana bonita, ¿no? Sí, yo también le conservaría la rana bonita que el sapo feo, ¿no? Bueno, los dos son sapos, ¿no? Porque es un Atelopus, entonces es un sapito, ¿verdad? Pero entonces la idea de nosotros es eliminar ese sesgo que tenemos como humanos no, esto es lo más llamativo, esto es lo más bonito, esto es lo que voy a conservar, ¿no? Pero de pronto no necesita ninguna ayuda de conservación, ¿no? Pero a mí me parece, tengo mi predilección por mi línea de investigación, esta es la especie con que yo estoy trabajando, etcétera, ¿no? Entonces tendemos a querer llevar a cabo nuestra propia línea. Entonces, bueno, esa de nuevo, 3.000 y pico un poco más de 8.000 especies descritas, evaluadas en talleres de priorización de las necesidades de conservación. Y para Latinoamérica, para los países que hemos hecho, que yo, si no estoy mal, solamente, bueno, Sudamérica nos falta, nunca hemos hecho Paraguay ni Uruguay, pero el resto de países sí, ni Guyanas o Surinam. Y entonces, esto es lo que nos da como resultado estos talleres, ¿no? Casi 250 especies que necesitan de alguna manera de apoyo ex situ, pero un montón de especies que necesitan conservación in situ, ¿no? Entonces, no estamos a favor de meter las ranitas en una cajita de cristal y conservarlas ahí haciendo nada, si no va de la mano con un programa de mitigación de las amenazas y de rehabilitación de su hábitat. Este fue el taller que se hizo acá en Argentina 2020, Fede, 2018, 2020. Y hay 22 especies que pueden ser ayudadas con conservación ex situ, pero un montón de especies que necesitan otras acciones de conservación, ¿no? Entonces, no se puede aislar hacer conservación ex situ sin hacer todo el resto de acciones que necesitan las especies. Entonces, a nivel mundial, casi 500 especies están recomendadas para rescate, pero solamente un poquito más de 50 están en programas de conservación ex situ que están adecuadamente montados, ¿no? Son menos del 13%, casi el 10% de las especies estamos logrando nosotros ayudar como en conservación ex situ, ¿no? Es un número bastante bajito. Ahora voy a pasar un poquito al ejemplo del sapo de cresta, y tomo
tomo el número actual de especies en México, son 423, cuando hicimos el proyecto eran 368, si yo no estoy mal, pero bueno, se han ido describiendo un montón de especies nuevas. ¿Pasa? Y esta es un ejemplo de una evaluación de necesidades de conservación, y luego si se meten a la página de Amphibian pueden ver las evaluaciones que se hicieron para Argentina, pero bueno, eso es un resumen, ¿no? Y nos dice aquí, por ejemplo, cuáles son las acciones de conservación recomendadas para esta especie que es un Atelocus de Ecuador, rescate, conservación in situ, investigación in situ, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros favorecemos, no solamente apoyamos los proyectos en los cuales se haya hecho una evaluación objetiva, bien sea por la herramienta que nosotros tenemos u otra herramienta nacional o regional que sea aplicada objetivamente. Entonces, el sapo de cresta fue número 20 en la priorización, ¿no? en el listado, vamos a decir. ¿Y por qué lo elegimos? Lo elegimos porque donde yo estaba trabajando estaba en el estado de Puebla, en México, y esta especie estaba distribuida en Puebla y en el estado de Puebla y Veracruz, que son estados adjuntos. Es una especie que no se había visto en los últimos 15 años, cuando empezamos el proyecto, que estaba críticamente amenazado y en la legislación mexicana estaba bajo protección especial. ¿Vale? Solamente estaba descrito de 2 individuos juveniles, y empezamos el proyecto contactando a la persona que lo describió y yendo al sitio de distribución, que es un bosque mesófilo de montaña, y nos fuimos a tratar de encontrarlo y no apareció nunca, ¿no? Entonces todo el mundo, no, es que es una especie rara, imagínate, nada más se ha descrito con 2 individuos, los 2 juveniles. Íbamos con el investigador y entonces nos decía, íbamos ya de salida de la montaña y de pronto en el camino nos encontramos con el sapo, el sapo nos encontró a nosotros, ¿no? Entonces, las esperanzas eran muy pocas. ¿Qué hicimos? Agarramos un tesista de licenciatura y le dijimos, te vamos a financiar el proyecto y lo que queremos es esto. No necesitamos que vayas al campo, que vayas una vez al mes al campo a tratar de encontrar este bicho. Entonces hicimos un cronograma, empieza a ir al campo, todo un año, y de pronto nos dice, encontramos renacuajos, ¿no? El renacuajo sí estaba identificado, descrito, pero no encontramos un solo adulto, no encontramos juveniles, no encontramos nada. ¿Va? Entonces, bueno, ya íbamos a decir, la última semana del mes de septiembre, la última del mes de octubre, la última del mes de noviembre, y entre octubre y noviembre aparecieron los renacuajos, ¿no? ¿Pasa? Entonces, bueno, esto es un poquito de la foto de cómo es el ambiente. Y el ambiente tiene un montón no, pero las amenazas principales son deforestación, como en casi todos lados. Y la gente ahí corta los árboles y saca tablones ahí mismo en el campo, y luego pues contaminación de los cuerpos de agua, ¿vale? Para atrás un poquito y nada más termino la historia de esta chica que bueno, nos reporta, y nosotros lo que hacemos es, bueno, fuiste la última semana de octubre y la última semana de noviembre, entonces en ese mes, ¿no? Que transcurrió, algo pasó, ¿no? Alguien tuvo que haber puesto los huevos, y de dónde salieron los renacuajos. Vale. Pasa. Ok. Entonces hablamos primero de identificar qué es la unidad biológica que queremos conservar. Segundo, cuál es la prioridad de conservación que tiene esta especie. Y luego una parte importante para nosotros, la planificación, ¿no? La mayoría de los programas de conservación in situ en Latinoamérica, casi que en el mundo, nacen sin una planificación real, ¿no? O sea, con la mejor intención, pero con poca planificación. Entonces, esto es un ejemplo
de la vida real, nuevamente Atelopus zetequi, en donde la especie inicialmente se conserva como dice una canción por ahí, en el cuarto de un hotel. Entonces, viene el hongo, empiezan ellos aparte de este grupo que se llevó animales de Panamá a Estados Unidos, se empezó a construir una sede, un laboratorio en Panamá para poder mantener los animales, y el hongo llegó antes que la construcción. Entonces tuvieron que colectar individuos, meterlos en cajitas y ponerlos en un cuarto de un hotel, en 2 cuartos de un hotel que alquilaron para poder mantener ahí los animales. No tenían alimento, ¿no? ¿Qué van a comer? Entonces, bueno, tenemos vamos a capturar lo que haya en el ambiente. Entonces estás ahí con la malla, capturando cuanto bicho puedas y ver si los animales se comen los bichos que tú estás capturando, ¿no? Y toda la parte de bioseguridad, no sabes qué estás metiendo, ¿no? Y si hay pesticidas ahí, no sabes qué estás metiendo a los animales. Entonces, parte de nuestra función es que la gente realice planes de acción de conservación, ¿no? Para cada una de las especies con las que estamos trabajando. Este es un ejemplo de un proyecto que financiamos en Sudáfrica con esta rana de junco, en donde ellos identifican claramente sus acciones de conservar, cuáles son el plan de acción para esta ranita. Ahí casi no se lee, no lo leo ni yo. Ya no leo, no tengo lentes, entonces no leo. Como que identificar las acciones, hacer pruebas con la especie, o sea, no traer un montón de individuos, sino unos poquitos individuos, y empezar a ver si soy capaz de mantener la especie, evaluar lo que estoy haciendo, luego traer un grupo más grande de individuos, evaluarlo, luego preparar la liberación, que hicieron una liberación, después de reproducirlos, una liberación suave, etc. Una planificación súper bien hecha, donde incluso involucraron otra especie independiente de esta especie, que es la especie amenazada. Vuelvo al ejemplo del sapo de cresta en México. Nosotros pedimos un financiamiento de $46,000 a un grupo, nos financiaron $30 y pico mil, básicamente para establecer el programa Ex Situ y un componente educativo. Entonces el programa Ex Situ tenía un plan, una planificación, ¿no? En donde yo quería tener 10 peceras de 1,50 m de largo por 40 de profundidad, ¿no? Basado un poco en la biología, en lo poco que se sabía de la biología de la especie, pero sobre todo extrapolado de la biología de bufónidos de montaña, en donde generalmente se reproducen en una poza de agua. ¿Pasa? Entonces utilizamos un lugar que estaba abandonado y lo remodelamos para poder alojar ahí a los individuos. Esto es nada más la construcción, y no tengo fotos de cómo finalmente quedó. No, pásame un poquito para atrás. Entonces, esto, aparte de dónde voy a tener los animales, parte de mi planificación es, en ese momento estás pensando, bueno, estoy trayendo una especie que no está en esta zona, ¿no? El lugar de la distribución natural de la especie está como a 2 horas, 3 horas en carro. Entonces no es de la zona. No sabemos la salud de la población de anfibios silvestres que se hay en la zona, y entonces no sabemos si podemos estar trayendo enfermedades, o este sapo va a traer enfermedades al sapo, o los anfibios locales pueden transmitirle enfermedades al sapo que estoy trayendo. Entonces, una de las cosas es un individuo, son unas peceras que tienen un componente acuático importante. Entonces, esa agua pasa por un filtro y llega a un contenedor final que se trata con cloro, para evitar que estemos nosotros liberando patógenos en el ambiente, y luego
pasa a otro contenedor o a otro tanque de aireación donde pues, se elimina el cloro y finalmente se libera a una especie de ciénaga pequeña que hicimos en el lugar, ¿vale? Entonces, ya sabíamos que teníamos entre octubre y noviembre para, en teoría, en donde ponen los animales, y entonces armamos 4 grupos. Entonces un grupo por semana se iba de expedición a tratar de encontrar al sapo. Y este es un poco el campamento en medio de la montaña, y esta foto es porque estábamos en el campamento y los sapos nos encontraron a nosotros. Porque desde encima nos llovió sapo, ¿no? En verdad, no es broma. Sí, es chistoso, pero no es broma. O sea, los sapos están en la montaña, no sabemos en dónde al día de hoy, ¿no? Están en la montaña, son unos sapos, estoy hablando de un sapo de 12, 15 centímetros, no es un sapito, no es un sapo grande, es un sapo que dicen es imposible no verlo, pues es imposible verlo, ¿no? Hasta que, pásale, en una noche, en un evento reproductivo, bajan todos los sapos aparentemente de la montaña, los machos están cantando en la orilla, las hembras están adentro del agua, hacen amplexo y empiezan a poner tiras de huevo que no sé si logran ver ustedes de aquí, pero son unas tiras enormes de huevos, ¿no? Entonces finalmente hicimos 1000 y pico de horas de salida de campo para poder encontrar a los sapos, y esos individuos hicimos colectas, hicimos parasitología, o sea, de las heces que ellos mismos defecaban en las bolsitas donde los transportamos, hicimos parasitología, encontramos ahí algunos parásitos, pero sobre todo para nosotros, bueno, en mi mente veterinaria necesito saber qué carga parasitaria traían los animales para entonces estar yo tranquilo. Y también le hicimos un hisopado para muestras de quitridiomicosis. ¿Vale? Entonces esas muestras fueron todas negativas. No solamente vimos a esa especie reproducirse, sino vimos a otras especies amenazadas que también se reproducían en el mismo momento. O sea, había momentos que no podías caminar prácticamente porque pisabas algún anfibio, entonces tenían que estar con cuidado. Y la otra parte del proyecto era una parte de percepción de la gente en cuanto a los anfibios, entonces con los niños, a través de dibujos, qué es lo que ellos perciben de los anfibios, de la naturaleza, cuáles eran los problemas que ellos identificaban de amenaza, de pérdida de la biodiversidad en sus comunidades, que son comunidades indígenas náhuatl. Y el último aspecto que es muy importante que considero yo muy importante, es el tema de las enfermedades. Esto es un sapito de Kihansi. Es un sapo, una especie que vive en Tanzania, en este ambiente, que son las gargantas de Gore, ahí en el río Kihansi. Pero el país es un país pobre, es un país que no tiene prácticamente recursos, y entonces el Banco Mundial, ellos metieron una beca al Banco Mundial para hacer una hidroeléctrica, ¿no? Y estaba perfecto esa catarata para generar entonces electricidad. Entonces esta es una especie que en ese momento estaba críticamente amenazada, actualmente extinta en la naturaleza. Es un sapito, ahí comparado con el tamaño de una moneda de centavo de Estados Unidos, y se llevó un grupo de sapos a el zoológico del Bronx en Nueva York y el zoológico de Toledo. Ellos empiezan a reproducir la especie, la mantienen, empiezan a reproducirla, pero tienen un brote. ¿Pasa? Entonces empiezan a morir una cantidad importante de animales, y esta es una matriz un árbol de decisión. Esto es una especie que es para rescate, que está fuera
de su rango natural de distribución y por lo tanto es una especie que debe estar aislada, ¿no? Aislada del resto de la colección. Esto, pues Zoológico del Bronx, Zoológico de Toledo tienen colecciones de anfibios muy importantes y son colecciones de todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí nuevamente hay la posibilidad de que los sapos de Quijano trajeran enfermedades o adquirieran enfermedades de la población que ellos tenían en el zoológico. Ellos deciden que cada recinto que ellos tienen es una unidad biológica. Es una especie que se mantiene y se va a reproducir para reintroducir, y entonces necesita que el programa de bioseguridad más estricto que ellos puedan tener. Hace una matriz de asesoramiento, ¿no? De cuál es el impacto que tiene una actividad que nosotros hagamos con la probabilidad que cause un efecto negativo, y entonces deciden que van a hacer aislamiento, cuarentena permanente, el personal dedicado y cada recinto como unidad biológica, ¿no? Cada uno de los sapitos es una unidad biológica totalmente independiente. Eso significa que yo tengo guantes para manejar cada uno de los individuos, equipo para manejar cada uno, o sea, material para manejar cada uno de los individuos, alimentación independiente, etc. Entonces, así es el montaje que ellos tenían. ¿Pasa? Lo que está en rojo es una unidad biológica y llega una cuidadora y encuentra 22 sapos muertos, ¿no? El primer día, ¡pum!, 22 sapos muertos. El segundo día, 11 sapos muertos. En 10 días, todos los animales muertos en uno de los grupos de la institución. ¿Pasa? Entonces, ¿qué haces? Bueno, primero te panicas y luego empiezas a ver qué es lo que está pasando. Es el agua, qué hice, cómo lo hice, qué pasó, ¿no? Entonces sospechan de Chytridio, se hace una PCR y una histopatología y ¡pum!, aparece el hongo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pásale. ¿Qué fue lo que pasó? Pues alguien que es una persona, hubo un error humano, porque si tenían todas las medidas de bioseguridad y estaba tan planificado, algo pasó que cruzó la brecha entre exhibidores y de tal manera que ellos pudieron identificar de dónde inició, vamos a decir, el brote hasta dónde terminó. Entonces, bueno, en este caso todos se murieron, ¿no? Dice la historia que todos se murieron, pero, y esto es una enseñanza para otras cosas. Esto es una histología de piel normal, pero positivo a PCR, positivo por PCR a quitridiomicosis. Esto es una piel anormal, positivo a PCR con quitridiomicosis. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Las dos son positivas, ¿no? Pero este animal posiblemente está enfermo y este animal no está enfermo. No, tengo el hongo, no estoy enfermo. O tengo el hongo y estoy enfermo, ¿no? Entonces, un poco, de pronto cuando manejamos ahí PCR, encontramos enfermedades, los veterinarios, está enfermo porque encontré tal cosa. No está enfermo. Pues tiene tal cosa, pero no está enfermo. ¿No? Enfermedad no es lo mismo. Infección y enfermedad son dos cosas totalmente diferentes. Puedo ser, si lo traslado a un ejemplo humano, puedo ser HIV positivo y no tener SIDA, por ejemplo. ¿Vale? ¿Pasa? El Banco Mundial y los conservacionistas, después de haberse dado cuenta que al construir la hidroeléctrica habían dañado el hábitat del sapito, deciden, bueno, vamos a restaurar el hábitat del sapito. Entonces meten ese montón de aspersores que ven ahí, porque el sapo vive en la neblina de la cascada, no vive en el agua. ¿Sí? Finalmente se transfiere la tecnología a la universidad en Tanzania, se reproducen en Tanzania y liberan a la especie. Todavía se está suplementando a la especie en vida libre, se está reproduciendo, pero todavía se sigue suplementando. Entonces, un caso exitoso de cómo el manejo ex situ ha ayudado en este caso a un error previo que fue la destrucción del hábitat de la rana. Y por último, la parte de manejo, que es fundamental, ¿no? Hay más de 8.000 especies de anfibios y no conocemos prácticamente nada de ellos, ¿no? Casi nada de la biología,
casi nada de dinámica poblacional, ecología, etc. Es una especie que es de Brasil, Exina alcatraz, que está en un programa de conservación ex situ, pasó por el filtro, vamos a decir, de ser seleccionada para conservación ex situ. Es una especie que la amenaza principal era que la Marina Armada de Brasil utilizaba esta especie en una isla del archipiélago de Alcatraz, y utilizaba la isla como blanco para disparar, ¿no? Entonces, bueno, aparte del efecto que pueda tener la bala o el misil, provocaban incendios, entonces era un daño ecológico impresionante. Entonces, ese es un proyecto que está montado en el zoológico de Sao Paulo, y ellos empiezan a trabajar con una especie menos amenazada, que nosotros llamamos una especie análoga, que es del mismo género, con un comportamiento biológico similar. En este caso es Exina percusilus, y la mantienen por 2 años, la mantienen bien, la especie no se reproduce. Y como no la reproduzco, ¿para qué me traigo la especie amenazada si realmente yo lo que quiero es reproducirla para poder reintroducirla luego? En un momento deciden montar estos foggers y crear un ambiente más húmedo, y después de montar eso, a los 3 días se empiezan a reproducir los bichos, ¿no? Entonces ya dieron cuál era exactamente la característica que necesitaban ellos en su ambiente para poderlos reproducir. Antes se van, eso fue en el 2009, en el 2011 van y colectan individuos de Exina alcatraz en la isla, y en el 2012, apenas 3 meses después, ya tienen la reproducción. ¿Por qué? Porque ya tienen el protocolo montado de la especie análoga, saben perfectamente qué necesita la especie y la reproducen muy rápido, ¿no? Al mismo tiempo están haciendo un trabajo con la Marina y hablando con la Marina, oye, espérame, que esta isla no solamente hay este sapo que es endémico, pero también hay unas serpientes endémicas ahí en la isla, entonces logran que la Marina pare estar disparando a la isla, y de hecho se decreta ahora como un parque nacional protegido, ¿vale? Entonces vuelvo una atrás. Y entonces, como para resumir, yo creo que como que son las 4 cosas principales en las cuales ponen mucho énfasis. ¿Qué especie voy a conservar? ¿Qué prioridad de conservación tiene? Ya se me olvidaron las otras 2, pero la parte de manejo y la parte de control de enfermedades, la parte de bioseguridad es bien importante para nosotros. Y la parte de bioseguridad sobre todo porque yo estoy pensando que este individuo va a volver a vida libre, ¿no? Entonces lo tengo que criar de manera que al yo regresarlo esté salvaguardando también a la especie, pero en vida libre. Y ahorita les voy a hablar rapidísimo, no sé cuánto tiempo llevo, yo creo que un montón, de algunos proyectos que hemos financiado, y puede ser que haya algunos repetidos, pero bueno, el Pleuroderma somnoforense, que empezó Federico en la universidad a trabajar con esta especie, y ahora está también en el Ecoparque de Buenos Aires. Exina alcatraz, como les decía antes, en el zoológico de Sao Paulo, y ellos están trabajando ahora con Atelopus, que está en peligro de extinción, que es Hochmedi, pero empezaron nuevamente con una especie análoga, que es Atelopus manoensis. Al revés, Hochmedi es la especie que es muy común, y están montando el protocolo para la amenazada. Igual en Brasil están trabajando con esta especie que es Pithecophus rusticus, una especie que tiene un rango de distribución actual de 2 kilómetros cuadrados. Entonces, y con muy pocos individuos, la idea están ellos tratando de comprar el predio y salvaguardar la especie a la vez en cautiverio. Perdón. ¿Pasa? El Centro Amaru en Ecuador, con un montón con énfasis de especies de Atelopus de montaña, que son unos Atelopus que históricamente son los que más han declinado. ¿Pasa? El vivario de Quito, con esta especie que es también una
una gastroteca que estaba muy afectada en la ciudad de Quito. Entonces llevaron a cabo un proyecto de reproducción para reintroducción dentro de la propia ciudad. Especies de dendrobátidos en el zoológico de Cali para suplementar una población que está súper mermada por colecta para venta o mercado ilegal de esta especie hacia Europa. Este zoológico nacional en Chile con esta ranita de loa que eran unos termatobios que están bien amenazados, quedaban unos pocos individuos, ya encontraron otros lugares donde hay un poco más de individuos, pero se hizo un rescate de 14 individuos. Miren en la foto de la derecha, un animal que está súper flaco y la de la izquierda es un animal ya recuperado. ¿Pasa? Esto es un ajolote o un avistoma en México, en el lago Pátzcuaro, en donde tiene doble uso o mal uso. Hay unas monjitas que hacen un remedio para la tos a base de ajolote, y luego los pescadores que pescan allí en el lago arrastran con las redes tanto adultos como huevos. Entonces ellos estaban rescatando huevos y llevándolos, haciendo rancheo como hacen aquí algunos proyectos, y liberándolos nuevamente. El sapo de cresta igual en Africam, y está trabajando José Alfredo también con otro ajolote amenazado que está en un cráter de un volcán apagado, en un ambiente bien diferente para un anfibio, porque es un lago salobre, pero bueno, están trabajando con ellos también. Este es el centro de Panamá, que finalmente de este cuarto de hotel pasó a lo que es ahorita esta instalación. Pásale. El vivario de Ecuador ya hablamos de... no, ese es otro proyecto que tiene el vivario de Ecuador con Hilocirtus tigrinos, para reproducción de esta especie. Es una especie muy bonita, pero además tiene el tiempo de metamorfosis de los renacuajos es como 6 meses, con aguas altísimas de oxígeno disuelto y temperaturas muy bajas, entonces es bien complicado el mantenimiento. ¿Pásale? Esta es más de investigación en salamandras en Costa Rica. ¿Pasa? Zoológico Sao Paulo ya lo hablamos. Bueno, Amaru también lo mencionamos antes. Esto es para, igual, género Dermatobius en el zoológico de Huachipa y la Universidad de San Cayetano. Nuevamente Dermatobius culeus, esto en Bolivia, del otro lado de la distribución de la especie. Ya se me olvidó la especie de esto. No me voy a acordar. Me acuerdo el género de la especie, no del género. Pristimantis padreluna en Colombia. Una especie de sapito de montaña, también amenazado, ya de Fede mencionamos un poco, y algunos proyectos de dendrobátidos también en Venezuela, en la Universidad de los Andes, para coquís en la Universidad de Puerto Rico, utilizando bromelias artificiales para darle mayores sitios de nidificación en el medio silvestre. O sea, probado en ex situ para aplicarlo in situ. Esto es más sapitos, más anfibios en Venezuela. Y yo creo que ya, bueno, y ahorita los proyectos que tenemos ahorita aquí en Argentina, velos pasando si quieres. Acabamos de estar ahí en Tandil, pásale, con este Melanophrystus nigricans, que tiene el reto para ellos. Están haciendo rancheo, logran la eclosión, y el reto inicialmente era alimentar un sapito que vimos hace unos días que mide, yo creo que unos 3 milímetros. Entonces la comida que necesitan es de mucho menos tamaño. Entonces fue un reto, pero ya han logrado solventar esta situación. Eso es aquí, con el proyecto de la Gastroteca de Gasilis, en La Plata y Buenos Aires, con Somopurense, ¿pásale?
En Temayquén, junto con parques nacionales, están trabajando con Patagónicos. Pues ahorita están desarrollando los protocolos de mantenimiento y posterior reproducción. En San Luis, otro Melanophrenischus estebani, que son muy parecidas aparentemente biológicamente las dos especies, son de reproducción explosiva, no los ven en el campo nunca, nada más en el momento de reproducción logran observar machos y hembras. Estos son más grandes. Y este proyecto que está también arrancando, que es de Coana, o Ceratophis ornata, que es un poco de rescate, bueno, de rehabilitación de individuos y también reproducción in situ. Y bueno, básicamente al final este círculo de la UICN que está como de moda un poco, que es planear, actuar y luego evaluar, y entonces es el ciclo que estamos nosotros todo el tiempo haciendo. Y parte de la visita aquí es un poquito evaluar y ayudar, y luego la semana que viene, dentro de 2 días, empezamos un curso de la parte de veterinaria y bioseguridad para todos estos proyectos que están en andamiento ahorita en Argentina, y también viene gente de otros países. Creo que es todo. Bueno, si alguien tiene preguntas, ya. ¿Me escuchan? Sí. Yo te quiero preguntar cuál o cuáles son las especies de anfibios introducidas así más ampliamente distribuidas, así por ejemplo, como en el caso de los peces, que la carpa, la tilapia, cuáles son las especies equivalentes en anfibios. Yo pensaría solamente en 2 especies, así como que muy de bote pronto, bufo marino o Rhinella marina ahora, que ha pasado 2 cosas. Uno, se ha reintroducido en algunos países. Por ejemplo, Australia tiene un problema importante de invasión de Rhinella marina, y lo llevaron en teoría para controlar plagas, ¿no? Y ahorita la plaga es el sapo, y el sapo es resistente a quitridomicosis, y un gran problema que tienen ellos con sus endémicos es poblaciones que están extirpadas por quitridomicosis, ¿no? Que ellos tienen en manejo ex situ, logran reproducir, reintroducen, pero no logran permanecer en el ambiente. Y además, Rhinella ha ido colonizando otros ambientes, ¿no? Por el cambio climático, y su distribución natural, que estaba más restringida, se ha ido esparciendo. Entonces, eso sería una. Y la otra, por otra causa, es Ranator, ¿no? Litobates catervellanus, que se vendió en Latinoamérica como la solución proteica para muchas poblaciones humanas. Se crearon granjas que no fueron exitosas, se abandonaron, se liberaron, se escaparon los individuos, y ahora hay litobates, no sé si aquí en Argentina, pero en todos lados hay, y además es nuevamente portador de quitridio y de ranavirus, y es resistente. Entonces, y además se come todo lo que se mueve, inclusive a sus propios congéneres más chiquitos. Entonces es una especie bien invasora y bien problemática. Como una pregunta, el nombre vulgar de Rhinella marina, ¿cuál sería? Para mí le dice sapo de caña. Para mí es sapo común, pero el sapo común aquí es otro. Sí. Pero hay mucho, como que en cada país tiene su nombre común. Aquí no sé cómo le llaman. Aquí no ha llegado. Wow. La temperatura yo creo que es muy baja. Pero Me parece que sapo marino, ¿no? sí, sapo marino, por eso era bufo marino, sapo de caña, sapo. Solo una pregunta. Con respecto al sapo que mostraste en el medio, sapo cornudo De cresta. Cornudo. Sí. Tienen una, digamos, la percepción que me quedó es que es una especie que siempre tuvo una población relativamente reducida y que no se conocía
por justamente bueno, que nadie estuvo en el momento justo para colectar la antes, ¿no? Así es. Pero no tiene muchos datos de declinación ahí, o sí, porque digamos, es una especie que tiene evidentemente una población muy chica, una distribución muy restringida, y ustedes llegan, la encuentran y dicen, este bicho está en peligro de extinción porque es muy poco y está restringida. Pero bueno, la sensación que me da a mí es que siempre fue así, digamos. O sea, ¿qué es lo que, al momento de elegir qué especie preservar, le dan prioridad a eso o le dan prioridad a la especie que se supo que tuvo la población más grande y fue como limitándose la cantidad de individuos? Sí, sí, fue un poco al revés. Al revés, porque la categoría de la UICN no se la pusimos nosotros, sino que estaba críticamente amenazada, porque en el momento de la evaluación, que fue de pronto en el 2006, Sí. ¿no? Los investigadores dijeron, esta es una especie rara. Pues las categorías de la UICN para anfibios son un poquito controversiales, ¿no? Entonces, es una especie rara que tiene una distribución restringida, en donde la población aparentemente es poca, y entonces cayó en categoría de críticamente amenazada. Y cuando se evaluó con la herramienta que utilizamos, esa fue la información que se tomó, ¿no? Luego, la especie reaparece, que realmente no es que reaparece la especie, yo creo que estaba. Aprender a dónde estaba. Exacto, solo no sabías cómo buscarla y en qué momento buscarla. Y ya después aparecen otras poblaciones en el estado de Veracruz, que es el estado vecino, que se había declarado que ahí sí ya no había, ¿no? Y reaparece. Entonces, claro, cuando vuelves a hacer la evaluación de la lista roja es cuando tú puedes bajar la categoría de amenaza. Pero entonces, cuando se eligió la especie, se eligió con base en la información que había en el momento, ¿no? Yo creo que en este momento no es necesario el ex situ, se mantiene una colonia de aseguramiento, de aseguranza, igual como se mantiene de Cinas Alcatraz, aunque ya el ambiente está controlado, se mantiene una población. ¿Alguien más? Bueno, le damos las gracias a Luis.